El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo: vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar despoblado. Pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta, y a pie corriendo de todos los pueblos llegaron antes que ellos. Al desembarcar Jesús y ver esa multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. La palabra de Dios para este domingo nos ilumina al descubrir a Jesús que nos mira con compasión, porque también hoy el Señor ve que nosotros muchas veces andamos como ovejas que no tienen pastor. Ciertamente no es una perspectiva, sino que es cuestión de sentir compasión. Evidenciamos en el mundo actual como muchas personas andan como ovejas que efectivamente no tienen pastor. Ciertamente vivimos en un mundo muy variado, un mundo que tiene perspectivas distintas, un mundo donde la subjetividad se ha ido apoderando de la verdad. Es ahí entonces donde tenemos la necesidad, como lo decía el cardenal Martini, de dialogar en la fe con el mundo. Hay necesidad de darnos cuenta de que hay hombres que deambulan por el mundo, pero apartados, lejos, al margen de la voluntad de Dios. Y aquí entonces la segunda lectura nos habla de dos palabras: cerca y lejos. ¿De qué estamos nosotros cerca? ¿Pero de qué estamos nosotros lejos? Esa es una gran pregunta. Parece ser que así nosotros descubrimos que hay hombres y mujeres que andan como ovejas sin pastor. Estamos cerca de un mundo que nos conduce por una puerta ancha, de gozo, de disfrute, de placer, pero atentando contra la propia vida. Parece que hay un mundo donde nosotros estamos invitados a vivir al margen de la vida cristiana. Estamos en un mundo lleno de caprichos y de consumismo. Basta con que miremos a los niños cómo los papás los han ido acostumbrando a ser completamente caprichosos, pero poco formados. Basta con que miremos a nuestro alrededor para darnos cuenta que estamos siendo víctimas de un mundo consumista. Parece que si uno no consume no existe. No, no es verdad. Uno tiene que consumir lo estrictamente necesario. Parece ser también que vivimos en medio de un mundo egoísta y que nos ha invitado a ser muy egocéntricos. Lo importante soy yo. Y los demás, notamos la indiferencia tan grande con la que vivimos. Nos hemos acostumbrado a que los otros no cuenten en nuestra vida. Eso nos ha llevado a que nosotros vivamos en un mundo donde la iglesia es poco comprometida. Venimos a misa el domingo, así como lo evidenciamos en esta mañana. Pero aparte de la misa del domingo, ¿qué más compromisos cristianos tenemos?
¿Qué más compromisos como católicos tenemos? Tal vez nada más. Y resulta que solamente la Eucaristía es muy poco. No es sino una horita, el domingo. Y el resto de la semana, el resto de las horas y de los minutos, ¿qué de cristianos estamos haciendo? ¿Qué de cristianos tenemos? ¿Qué de católicos vivimos? Muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros los primeros que andamos como ovejas que no tienen pastor. Se nos apaga muy pronto la vida cristiana. Lo dejamos apagar muy prontamente. La experiencia de fe como que va siendo cada vez más reducida. Somos cada vez más modernos, entre comillas, pero con una vida lejos de la presencia de Dios. Los sacramentos parece que ya no le dicen mucho a las personas. La oración ha entrado en desuso. Las obras de caridad ni siquiera las conocemos. Y así parece que va caminando nuestra vida cristiana al margen de la propuesta de Dios. Por eso hoy el Señor nos dice que no podemos ser nosotros los que vivamos como ovejas sin pastor. Ciertamente, como que cada vez más la Eucaristía nos aburre. Y yo sí sé por qué a usted le aburre la Eucaristía. Porque su fe es muy poquita. Porque su vida cristiana es muy mediocre. Y eso no permite que uno goce de la Eucaristía. Para un creyente que se ha encontrado con Cristo, la Eucaristía es ya gozar aquí en la tierra de la plenitud del cielo. Si uno no disfruta de la celebración eucarística, independientemente del sacerdote que presida la celebración, es porque le hace falta vida cristiana, es porque le hace falta encuentro con Cristo, es porque le hace falta disfrutar del alimento que nutre para la salvación. Y ciertamente la gente viene con un tiempo muy medido. Parece que a veces nosotros no nos formamos en nuestra fe. Y uno podría preguntarse, ¿hace cuánto que yo no tomo una catequesis? ¿Hace cuánto que yo no leo el catecismo de la iglesia? ¿Hace cuánto que yo no participo de ningún equipo que me forme la vida cristiana? ¿Hace cuánto que yo no doy un paso para acercarme más a Jesucristo? Algunos dicen, no, de la catequesis de la primera comunión, y eso ya fue hace como 50 años. Uno dice, ¿y en 50 años será que uno no necesita formar absolutamente nada en su vida cristiana? Algunos nunca. Uno sí necesita dar pasos para acercarse a Dios. Por eso es que también los católicos hoy nos descubrimos muchas veces como ovejas que no tienen pastor. No porque Jesucristo no sea nuestro pastor, sino porque nosotros somos ovejas ariscas que nos alejamos constantemente del pastor. Por eso es que lo hacemos. Queridos hermanos, tenemos que implicarnos en la fe. El Señor nos sigue enseñando. El Señor nos sigue enseñando. Tenemos que dejarnos encontrar con Cristo. Tenemos que dejarnos encontrar por Él, para que sigamos dando pasos que nos conduzcan a tener una auténtica vida cristiana. Con esto termino la predicación. La fe ciertamente nos da consuelo, ciertamente nos fortalece en la enfermedad. Los sacramentos generan en nosotros una sanación, son como un remedio terapéutico. La vida de fe nos une cada vez más a Cristo, nos da más tolerancia, nos hace menos indiferentes, pero sobre todo la vida de la fe nos abre a la experiencia de la vida cristiana. Qué bueno es que hoy nos acerquemos al Señor, porque Él siempre ha querido ser nuestro pastor. Y una vez más, le digamos con todo el corazón que deseamos que Él sea el único Rey de nuestra vida, aquel que siente compasión, aquel que nos ama infinitamente. Que Nuestra Señora del Portal, a quien está dedicada nuestra parroquia, continúe intercediendo por nosotros. Que así sea. Que así sea. Ahora juntos proclamemos nuestra